Bienvenidos pioneros al curso de derivadas. En este video veremos cómo graficar una función utilizando la información que nos dan las derivadas. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Antes de graficar las funciones, hablemos de dos conceptos muy importantes: el crecimiento y la concavidad. ¿Sabes qué es una función creciente o decreciente? La respuesta es muy intuitiva. Una función es creciente si se ve así. Va hacia arriba, va creciendo. Mientras que una función decreciente es todo lo contrario, se ve así. Si hablamos de la pendiente, en una función creciente podemos asegurar que es positiva en todos sus puntos, mientras que en una función decreciente la pendiente es negativa en todos sus puntos. Con la concavidad pasa algo parecido. Si una función tiene concavidad, puede ser cóncava hacia arriba y se ve así, o cóncava hacia abajo que se ve así. Pero bueno, relacionemos el crecimiento y la concavidad con las derivadas. Tenemos una función f de x. Cuando f' de x, es decir, la primera derivada de la función es positiva, la función es creciente. En cambio, cuando f' de x es negativa, la función será decreciente. También suelen haber puntos que no son ni crecientes ni decrecientes, como estos dos por ejemplo. Se llaman puntos críticos. Se encuentran cuando f' de x es igual a 0 y normalmente nos avisan cuando hay un cambio de dirección. Con esto tenemos una primera tarea: saber cuáles son las x que hacen que la función sea creciente, es decir, que la primera derivada sea positiva. ¿Cuáles otros hacen que sea decreciente? O sea, cuando la primera derivada es negativa. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Que, como te dije, es cuando f' de x es igual a 0. La segunda derivada de la función, es decir, la derivada de la derivada, es la que nos habla de la concavidad. Cuando f' de x, es decir, la segunda derivada de la función es positiva, la función es cóncava hacia arriba. En cambio, cuando f' de x es negativa, la función será cóncava hacia abajo. Los puntos en los que cambia la concavidad, en esta gráfica solo hay uno, se llaman puntos de inflexión y se encuentran cuando f' de x es igual a 0. Y aparece una segunda tarea: saber cuáles x hacen que la función sea cóncava hacia arriba, es decir, que la segunda derivada sea positiva, y cuáles otros hacen que sea cóncava hacia abajo, o sea, cuando la segunda derivada es negativa. Y también saber cuáles son los puntos de inflexión, que como te dije es cuando f' de x es igual a 0. También necesitamos encontrar los puntos donde la gráfica corta el eje y y donde corta el eje x. Veamos cómo hacerlos con unos ejemplos, aunque si quieres profundizar puedes repasar el curso de funciones. Grafiquemos f de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x. La primera tarea es encontrar los intervalos de crecimiento, decrecimiento y puntos críticos. La primera derivada de la función es f' de x igual a 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Es mucho más fácil trabajar con la expresión factorizada. 6 es un factor común, entonces f' de x es igual a 6 factor de x al cuadrado menos x menos 2. X al cuadrado menos x menos 2 es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c que se puede factorizar. La primera derivada entonces nos queda como f' de x igual a 6 por x menos 2 por x más 1. Miremos cuáles son los puntos críticos. Una vez los tengamos es más fácil saber dónde crece y dónde decrece la función. Los puntos críticos se encuentran cuando la primera derivada es igual a 0 y cuando 6 factor de x menos 2 por x menos 1 es igual a 0 en dos puntos: cuando esto es igual a 0 o cuando esto es igual a 0. Es decir, tenemos dos puntos críticos cuando x es igual a 2 o cuando x es igual a menos 1. Calculemos cuál es la componente en y de cada punto. Esto lo debemos hacer en la función. Recuerda que lo encontramos en la derivada, pero el punto corresponde a la función. Así que f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 a la 3
menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1. Al hacer esto, nos da que f de menos 1 es igual a 7. Y f de 2 es igual a 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2. Cuando lo resolvemos, nos da menos 20. Los puntos críticos están uno cuando x vale menos 1 y y vale 7, y el otro cuando x vale 2 y y vale menos 20. Sigue el turno de ver cuándo crece y cuándo decrece la función. El proceso es muy sencillo. Trazamos una recta numérica para ubicar los dos valores en x de los puntos críticos. No tenemos que ser precisos. Si por aquí está x igual a 2, x igual a menos 1 está por acá. Como ves, la recta quedó fraccionada en 3 intervalos. Debemos seleccionar un valor de referencia que pertenezca a cada intervalo. No importa cuál sea, solo que esté ahí. Para el primer intervalo debemos escoger un valor entre menos infinito y menos 1. Tomemos por ejemplo x igual a menos 2, pero tú podrías tomar cualquier otro. Para el segundo intervalo escojamos x igual a 0. Y para el tercer intervalo escojamos x igual a 3. Ahora calculemos estos valores de referencia en f'. No importa tanto qué valor dan, lo que sí importa es el signo que tiene ese valor. Al calcular f' de menos 2, el resultado es 24, que es positivo, por lo que en este intervalo la función es creciente. Calculemos también f' de 0 para el segundo intervalo. F' de 0 es igual a menos 12, negativo, entonces la gráfica en este intervalo es decreciente. Finalmente, calculemos f' de 3 para el tercer intervalo. F' de 3 es igual a 24, positivo, entonces la gráfica en este intervalo es creciente. Anotemos las conclusiones. La función es creciente en los intervalos menos infinito hasta 1 abierto, y en el intervalo 2 hasta más infinito. La función es decreciente únicamente en el intervalo menos 1 hasta 2. Para la concavidad y puntos de inflexión necesitamos la segunda derivada, es decir, derivemos la derivada. F' de x es igual a 12x menos 6. Primero encontremos los puntos de inflexión. Igualamos la segunda derivada a 0 y despejamos x. Entonces, solo hay un punto de inflexión en x igual a 1 medio. Veamos cuál es la coordenada en y del punto de inflexión. Recuerda que siempre debe calcularse en la función original. F de 1 medio es igual a 2 por 1 medio al cubo menos 3 por 1 medio al cuadrado menos 12 por 1 medio. Al hacer este cálculo nos da que f de 1 medio es igual a menos 13 medios. Anotemos que el punto de inflexión está en 1 medio en x y menos 13 medios en y. Volvamos a trazar una recta para determinar en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y en cuáles otros es cóncava hacia abajo. Como solo hay un punto de inflexión, la recta queda dividida en dos partes. Tomemos x igual a 0 como representante del intervalo izquierdo y x igual a 1 para el intervalo de la derecha. Calculamos f' de 0 para saber la concavidad en este intervalo. Como es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo en este intervalo. Cuando calculamos f' de 1 que corresponde al otro intervalo, nos da 6 positivo, así que aquí es cóncava hacia arriba. La función es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito hasta 1 medio y cóncava hacia arriba en el intervalo 1 medio hasta más infinito. Ya solo nos queda calcular los cortes con el eje x y con el eje y. Para el eje y solo calculamos el valor de f de 0, que es igual a 0. Tenemos que el corte con el eje y está en el punto 0,0. Para los cortes con el eje x igualamos la función a 0 y despejamos la x. Siempre que podamos, lo más fácil es factorizar. Vemos que x es un factor común. La función vale 0 cuando x vale 0 o cuando 2x al cuadrado menos 3x menos 12 vale 0. Como 2x al cuadrado menos 3x menos 12 es un trinomio que no se puede factorizar, tenemos que encontrar sus ceros con la fórmula cuadrática.
Al reemplazar los valores nos da que x es igual a menos 3 más o menos la raíz de menos 3 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 12 sobre 2 por 2. Reducimos la expresión y nos queda que x es igual a 3 más o menos la raíz de 105 sobre 4. Tenemos dos soluciones, una tomando la raíz con menos y es x1 aproximadamente menos 1,81 y la otra tomando la raíz con más, que es x2 aproximadamente 3,31. Entonces hay tres cortes con el eje x, uno cuando x vale 0 y los otros dos que acabamos de encontrar. Ya tenemos todo para graficar la función. Tracemos un plano. Sabemos que la gráfica corta al eje y en este punto y al eje x en ese mismo punto y en estos otros dos puntos. Ubicamos también los dos puntos críticos que encontramos anteriormente y el punto de inflexión por aquí. Sabemos que desde menos infinito hasta 1 la gráfica es creciente y tiene que pasar por el punto que marcamos hasta el punto crítico, que es donde cambia de dirección. Entonces el trozo es así. El segundo trozo lo trazamos teniendo en cuenta que ahora la función es decreciente hasta 2, pero en un medio está el punto de inflexión, es decir que la gráfica deja de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba. También tiene que cortar a los dos ejes en 0, 0. Siguiendo estas indicaciones, el trozo es así. Para el tercer trozo, la función sigue siendo decreciente, pero hasta el siguiente punto crítico, que está en 2,-20. Y como decimos, empieza a ser cóncava hacia arriba. Este sería su trazado. Finalmente, en el cuarto trozo, la función es creciente y así lo será hasta infinito. Completamos la concavidad hacia arriba y tenemos que tener en cuenta el corte con el eje x. Al dibujar este trozo ya tenemos la gráfica totalmente dibujada. Grafiquemos ahora f de x igual a x más coseno de x entre menos 2pi hasta 2pi. Ya sabemos que la primera derivada nos ayuda a encontrar puntos críticos e intervalos de crecimiento. La derivada de la función es f' de x igual a 1 menos seno de x. Igualamos esa derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Podemos escribir entonces que 1 es igual a seno de x. ¿Y cuándo seno de x vale 1? Cuando x es igual a pi medios. Y como seno de x es una función periódica, también con cada periodo completado, es decir, más los múltiplos enteros de 2pi. No debemos olvidar que vamos a trazar la gráfica entre menos 2pi hasta 2pi. Entonces solo hay dos puntos donde seno de x vale 1 en este intervalo. x1 es igual a pi medios y x2 es igual a menos 3 pi medios. Evaluamos los puntos críticos en la función para conocer cuál es su coordenada en y. F de pi medios es igual a pi medios y f de menos 3 pi medios es igual a menos 3 pi medios. Empecemos a hacer una lista de los puntos claves para graficar la función. Lo primero que encontramos fueron los puntos críticos. Uno está en pi medios, pi medios y el otro en menos 3 pi medios, menos 3 pi medios. Tracemos la recta para identificar intervalos de crecimiento. Ubicamos los dos puntos críticos que encontramos. Como lo hicimos antes, en cada uno de los intervalos que nos quedaron escogemos un representante. Para el primero tomamos x igual a menos 2pi. Para el segundo tomamos x igual a 0 y para el tercero x igual a pi. Cuando calculamos el valor de menos 2pi en la derivada nos da un valor positivo, entonces la función es creciente. Al evaluar 0, f' de 0 es positivo también, entonces la función sigue creciendo. Y finalmente en el último intervalo, f' de pi también es positivo, lo que hace que la función sea creciente. En el intervalo que nos interesa dibujar, la función es creciente. Derivemos nuevamente para hallar los puntos de inflexión y concavidad. La derivada de 1 menos seno de x es menos coseno de x. Los puntos de inflexión los encontramos igualando la segunda derivada a 0. ¿Cuándo menos coseno de x vale 0? Cuando x es igual a pi medios.
Y como menos coseno de x es una función periódica, también con cada medio periodo, es decir, más los múltiplos enteros de pi. Dentro del intervalo que estamos trabajando, los valores que hacen que menos coseno de x sea igual a 0 son x1 igual a menos 3 pi medios, x2 igual a menos pi medios, x3 igual a pi medios y x4 igual a 3 pi medios, por lo que tenemos 4 puntos de inflexión. Ya sabes que el paso que sigue es conocer la coordenada en y de cada punto, pero en este caso es muy sencillo. Como cada uno de los puntos hace que coseno del punto sea 0, la coordenada en y tiene el mismo valor que la coordenada en x. Entonces nuestros puntos de inflexión son menos 3 pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, pi medios, pi medios, pi medios y 3 pi medios, 3 pi medios. Tracemos la recta que nos permite determinar la concavidad. Ubicamos los puntos de inflexión que encontramos antes. Como representante del primer intervalo, tomemos x igual a menos 2pi. Para el segundo intervalo, x igual a menos pi. Para el tercer intervalo, x igual a 0. Para el cuarto intervalo, x igual a pi. Y para el quinto intervalo, x igual a 2pi. f' de menos 2pi es un valor negativo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en este intervalo. f' de menos pi es un valor positivo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en este intervalo. f' de 0 es un valor negativo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en este intervalo. f' de pi es un valor positivo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en este intervalo. Y f' de 2pi es un valor negativo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en este intervalo. Anotemos los intervalos que acabamos de encontrar, donde la gráfica es cóncava hacia arriba y en donde es cóncava hacia abajo. Ya solo nos queda encontrar los cortes con los ejes. El corte con el eje y lo encontramos calculando el valor de 0 en la función. f de 0 es igual a 0 más coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1, más 0 nos da 1. Entonces la gráfica corta el eje y en 0,1. Para el corte con el eje x hay que igualar la función a 0. Para resolver ecuaciones de este tipo se necesitan herramientas que no son muy comunes, por eso omitiremos calcular el valor de x, aunque si usas un programa que lo resuelva lo puedes tener en cuenta. Ya tenemos toda la información necesaria para dibujar la gráfica, así que empezamos por trazar un plano. En esta ocasión ponemos los valores en radianes para ubicar los puntos. Tenemos dos puntos críticos, uno por aquí en pi medios, pi medios, y el otro por acá en menos 3 pi medios, menos 3 pi medios. Los puntos de inflexión son 4, uno aquí justamente en un punto crítico, otro aquí en menos pi medios, pi medios, otro nuevamente en el lugar de un punto crítico y el último está por acá. Marcamos también que la gráfica corta el eje y en 1. Ahora sí, hagamos los trozos. Desde menos 2pi hasta menos 3 pi medios, la gráfica es cóncava hacia abajo, creciente, pero recuerda que en menos 3 pi medios hay un punto crítico y de inflexión, así que la gráfica pierde inclinación y cambia la concavidad. Desde menos 3 pi medios hasta pi medios, la gráfica es cóncava hacia arriba y creciente. Desde menos pi medios hasta pi medios, la gráfica es cóncava hacia arriba, creciente y corta el eje y. Recuerda que pi medios también es un punto crítico y de inflexión al mismo tiempo, así que la gráfica vuelve a perder inclinación y cambia la concavidad. El cuarto trozo es creciente y cóncavo hacia arriba, hasta el siguiente punto de inflexión. Y el último trozo va desde 3 pi medios hasta 2pi, es cóncavo hacia abajo y creciente. Y esta es la gráfica de la función. Hagamos un último ejemplo con la función racional f de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Como toda función racional, esta tiene asíntotas que debemos tener en cuenta para graficar. Las asíntotas verticales se encuentran igualando el denominador a 0, es decir, x al cuadrado menos 1 igual a 0. Los dos valores que hacen que el denominador sea 0 son
x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1. Anotemos las dos asíntotas verticales que encontramos. Para la asíntota horizontal, vemos que el grado del numerador es igual al grado del denominador porque el máximo exponente de ambos es 2. Entonces tomamos el coeficiente de la x de mayor potencia en el numerador, es decir, de x al cuadrado, y lo dividimos por el coeficiente de la x de mayor potencia en el denominador. Tenemos entonces 1 sobre 1, que es 1, por lo que la asíntota horizontal está en y igual a 1. Anotemos para graficar más adelante. Si quieres profundizar todo lo relacionado con asíntotas, no dejes de ver el video de función racional. Ya que conocemos las asíntotas, derivemos para encontrar puntos críticos e intervalos de crecimiento. En este caso debemos usar la regla del cociente para derivar. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. Y todo eso sobre el de abajo al cuadrado. Como te dije, factorizar nos ayuda en ocasiones a reducir las expresiones. Si factorizamos 2x nos queda f' de x igual a 2x factor de x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado, todo sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que simplificamos como menos 2x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Para encontrar los puntos críticos igualamos la derivada a 0. Para que un cociente sea 0 es porque el numerador es 0, y menos 2x es igual a 0 cuando x es igual a 0. Calculemos f de 0 para encontrar la coordenada en y del punto crítico, y nos da 0, es decir que solo hay un punto crítico y está en 0,0. Trazamos la recta para encontrar los intervalos de crecimiento. En la recta ubicamos el único punto crítico que encontramos. Tomemos x igual a menos 2 y x igual a 2, aunque debemos tener en cuenta que en menos 1 y 1 están las asíntotas verticales. Esto no hace que la gráfica cambie de dirección, solo no está definida en esos puntos. Al calcular menos 2 en la derivada nos da un valor positivo, lo que indica que la función es creciente. En cambio, al calcular 2 en la derivada nos da un valor negativo, por lo que en este intervalo la función es decreciente. Partimos los intervalos para tener en cuenta las asíntotas. Recuerda que la función no está definida en esos puntos. Anotemos nuevamente la primera derivada para volver a derivar y encontrar puntos de inflexión y concavidades. Necesitamos volver a derivar un cociente, entonces la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, en donde tenemos que aplicar la regla de la cadena, por el de arriba sin derivar, y todo sobre el de abajo al cuadrado. Multiplicamos menos 2 por 2x por menos 2x. Y podemos factorizar x al cuadrado menos 1 como factor común. f' de x es igual a x al cuadrado menos 1 por menos 2 por x al cuadrado menos 1 más 8x al cuadrado. Todo eso sobre x al cuadrado menos 1 a la 4. ¿Te das cuenta? Después de factorizar podemos simplificar el x al cuadrado menos 1 del numerador con alguno de los x al cuadrado menos 1 a la 4 del denominador. Con eso eliminamos uno de los valores que hacen 0 el numerador, pero que no nos sirven porque también hacen 0 el denominador. Si resolvemos los paréntesis que quedan y operamos términos semejantes, la segunda derivada nos queda como f' de x igual a 6x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado menos 1 a la 3. Ya sabemos que los puntos de inflexión los encontramos igualando a 0 la segunda derivada. Y sucede lo mismo. Si un cociente es igual a 0 es porque el numerador es igual a 0. Entonces 6x al cuadrado más 2 es igual a 0. No hay ningún número en los reales que pueda solucionar esta ecuación. Para que lo compruebes, utiliza la fórmula cuadrática y te darás cuenta que no hay solución. Entonces en puntos de inflexión ponemos que no hay. Pero que no tengamos puntos de inflexión no significa que la concavidad no pueda cambiar. Recuerda que al ser una función racional tiene asíntotas, y si tiene asíntotas tiene discontinuidades, y ahí puede cambiar la concavidad. Volvamos a poner la segunda derivada para verificar concavidades.
Tracemos una recta, pero como no tenemos puntos de inflexión, ubiquemos los dos puntos donde están las asíntotas verticales. Son los puntos que representan discontinuidad en la gráfica. Escojamos un representante en cada intervalo y miremos cuál es el signo de la segunda derivada en cada intervalo. En el primer intervalo, f de w' de menos 2, es decir, al reemplazar menos 2 en la segunda derivada nos da un valor positivo. Entonces, en este intervalo la gráfica es cóncava hacia arriba. En el segundo intervalo, f de w' de 0 es negativo. Entonces, la curva es cóncava hacia abajo en este intervalo. Y en el tercer intervalo, f de w' de 2 es positiva. Entonces, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba en este intervalo. Escribamos las conclusiones que acabamos de obtener. Lo último que nos hace falta son los puntos de corte. El corte con el eje X se encuentra igualando la función a 0. El único punto que hace que la función valga 0 es cuando X es igual a 0. Ya sabemos que si un cociente es 0 es porque el numerador es 0. Entonces, el único punto que corta el eje X está en el mismo punto que un punto crítico que ya habíamos encontrado. Para el corte con el eje Y calculamos f de 0. Al hacerlo nos da 0, el mismo punto que ya habíamos encontrado. Y con esto ya tenemos toda la información necesaria para trazar la gráfica. Lo primero que hacemos es trazar un plano. Ubiquemos las asíntotas. Hay dos verticales, en x igual a 1 y otra en x igual a menos 1. También hay una horizontal en y igual a 1. Por aquí está el único punto crítico que también es el único punto de corte con el eje X y el eje Y. Empecemos a dibujar. Desde menos infinito hasta menos 1 es cóncava hacia arriba y creciente. Teniendo en cuenta la asíntota, la gráfica es así. A partir de menos 1 y hasta 0, la gráfica empieza a ser creciente, pero ahora es cóncava hacia abajo. También tenemos que tener en cuenta que llega al punto crítico, es decir, así. Desde 0 hasta 1, la gráfica sigue siendo cóncava hacia abajo, pero ahora es decreciente. Sale desde el punto crítico y baja a medida que se acerca a la asíntota. El último pedazo, que va desde menos 1 hasta infinito, es cóncava hacia arriba y decreciente. Lo graficamos entonces así. Y ya con esto terminamos de graficar la función. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.